Hola, lo primero, gracias por encender la tele para ver Tecnópolis, pero precisamente el programa de hoy va de lo contrario, de cosas que se han apagado o se pueden apagar. La vida es lo más importante que se puede apagar, sin duda. Las de las personas enterradas en el cementerio de Begoña, en Bilbao, se apagaron hace mucho tiempo. Lo cerraron en 2003 y ahora existe un proyecto para convertir el solar en un parque. Pero antes hay que exhumar cientos, miles de restos. Lo está haciendo Aranzadi y supone una oportunidad única para aprender de quienes dejaron este mundo. Le realizaron una autopsia, ya vemos que tiene aquí un corte como muy perfecto. Por cierto, el proyecto se llama Begoñako Argia, la luz de Begoña, y las luces también se apagan. Otra cosa es que lo hagan cuando no queremos, y eso es un problema. Últimamente se habla mucho de la posibilidad de que se produzcan apagones masivos. ¿Riesgo real o falsa alarma? Para saberlo hemos acudido a un experto conocedor de la red eléctrica europea. Si queréis saber si ha llegado el momento de comprar pilas, no apaguéis la televisión. ¡Empezamos! Abrimos las puertas del cementerio de Begoña y entre panteones y tumbas retrocedemos en el tiempo. Este cementerio abrió sus puertas en 1862. Hasta el siglo XVIII los enterramientos se realizaban en el interior de las iglesias, pero a partir de comienzos del siglo XIX obligaron a enterrar a los muertos en los cementerios. En ese momento, en el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Begoña eran dos ayuntamientos, dos municipios completamente independientes, vecinos pero independientes. Por fin en Bilbao sabemos que en 1813 se da la orden desde los diferentes ayuntamientos para, ahora ya sí, acondicionar unos espacios fuera de las iglesias para crear los primeros cementerios. En Begoña se habilita un primer cementerio pegado a la basílica, pero ya fuera de la basílica, en 1813. Está funcionando unas décadas también, pero también se queda pequeño y se compran las tierras para hacer este cementerio que hoy en día conocemos en 1862. Desde entonces, el cementerio de Begoña ha permanecido abierto durante 150 años. En 2006 paró su actividad y en 2016 cerró sus puertas definitivamente. En los próximos años, por decisión ciudadana, este espacio se transformará y albergará un parque verde. Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han puesto en marcha un proyecto que pretende exhumar todos los cuerpos que aún permanecen bajo tierra y recuperar la memoria histórica y el patrimonio artístico y arquitectónico del cementerio. A través de visitas guiadas y charlas están dando a conocer el trabajo que están realizando. Y bueno, el proyecto se llama Begoñako Argia, la luz de Begoña, porque ahí junto a la exposición de la entrada, bueno, pues hay como una torrecilla donde tenemos una luz que está permanentemente encendida. Y bueno, esa luz, que es para nosotros como si fuera una vela que protege todo este proceso, todo este proyecto, se encendió el 9 de octubre cuando procedimos a hacer la primera exhumación del cementerio y se mantendrá encendida hasta que realicemos la última exhumación, pues durante todos estos meses. En colaboración con la Sociedad Aranzadi, un grupo formado por profesionales de la arqueología, antropología, geología y criminología, trabajan en la excavación. Junto a ellos, un grupo de alumnos universitarios colabora en los trabajos de exhumación. Cada semana participa un nuevo grupo de alumnos de una universidad diferente. Les ofrecen la oportunidad de aprender en una excavación real. Para muchos es la primera experiencia con esqueletos humanos. Procedemos a hacer las exhumaciones con una metodología científica, entonces puede parecer aparentemente como un proceso frío, ¿no? Pero al fin y al cabo es una manera de tratar esos restos de una manera como muy digna y con todo el respeto del mundo. Los trabajos de exhumación se realizan siguiendo el método científico, arqueológico y antropológico. Las máquinas excavadoras se encargan de retirar el primer metro de tierra, ya que se sabe que los enterramientos se realizaban por debajo de esa cota. En el momento en que aparece el ataúd o el esqueleto, las máquinas se detienen y salen de la excavación,
y es el equipo de arqueología y antropología el que se encarga del trabajo. Los arqueólogos, pues tanto con las azadillas, primero para ir quitando la tierra y descubriendo el enterramiento, y luego ya se meten dentro del esqueleto y cuando lo tienen todo excavado, lo primero que se hace es fotografiarlo y cotar, para tomar las cotas, la posición del esqueleto para luego pasarlo al ordenador. Y luego en las fichas tenemos una parte que es arqueológica, es decir, descripción de la posición del esqueleto en su entorno, del ataúd en su entorno, donde se sitúa en campo, y luego una parte antropológica, donde intentamos determinar el sexo del individuo, la edad de muerte aproximada y todas las patologías que podemos encontrar, tanto dentales como en el resto del cuerpo, medidas de huesos, todo lo que nos llame la atención y que nos pueda hablar un poco más del individuo y de la colectividad, es decir, de todo, de la sociedad bilbaína. Por último, exhuman los restos y los guardan en una bolsa con un código concreto. Más tarde, todos los restos se llevarán al cementerio de Bilbao, donde serán incinerados y guardados en una zona dedicada al cementerio de Begoña. Se puede obtener mucha información sobre la vida de los fallecidos analizando sus esqueletos, las enfermedades, el tipo de trabajo que realizaban, la situación económica. Para completar esa información también es interesante analizar los objetos que aparecen en los enterramientos y las lápidas y las esculturas que decoran los sepulcros. El proyecto La Luz de Begoña también investiga el patrimonio arquitectónico y artístico del cementerio. Tenemos piezas escultóricas de los panteones que, bueno, pues de gran valor, y tenemos esculturas de Quintín de la Torre, de Higinio Basterra, de Vicente Larrea, que también un poco reflejo de las familias que inhumaban aquí a sus seres queridos. Mientras tanto, un equipo de geólogas de la Universidad del País Vasco está estudiando todas las piedras y rocas que hay en el cementerio para saber qué tipo de piedras usaban y de dónde procedían. En contra de lo que esperaban encontrar, la mayoría de los elementos presentes en los panteones están hechos de piedra caliza, no de arenisca. También han encontrado alguna curiosidad, una piedra volcánica muy poco común y única en todo el cementerio. Los arqueólogos y antropólogos de Aranzadi cuentan con el registro de las personas que enterraron entre los años 1933 y 2003. Pero el cementerio de Begoña abrió sus puertas 71 años antes. Por ello, en las excavaciones se encontrarán más restos de los que figuran. Nada más empezar a excavar, han comprobado que los enterramientos se han realizado en diferentes cotas o niveles de tierra. Pues en el cementerio lo que hemos sabido es que cuando se llenó el cementerio se iba alterando la cota del nivel del terreno del cementerio, de manera que se iban como sumando niveles de enterramiento. Por lo menos entre 3 y 4 niveles hemos encontrado dependiendo de adultos o de niños. No sabemos si pertenecen a la misma fase cronológica o a diferentes momentos históricos, eso tenemos que averiguarlo más tarde. Una curiosidad que han averiguado según avanzan las excavaciones es que en algunas épocas echaban cal a la hora de enterrar a los muertos. Sabemos que en un momento histórico se decidió, supongo que por una ley que saldría, que todos los esqueletos tenían que llevar cal y en un momento dado deja de haber cal. Entonces yo supongo que sería una ley de higiene en cierto momento, que lo podremos descubrir, en que se decide que todos los esqueletos se entierran con una palada de cal sobre el abdomen. Cuando finalicen los trabajos de exhumación, la información recogida en campo se volcará a una base de datos y así podrán sacar conclusiones sobre la sociedad de la época. Tenemos individuos de todas las edades y sexos. Lo que sí que es verdad que han salido muchos de edad avanzada y por lo tanto vemos unos niveles artrósicos bastante marcados, digamos, en relación a la edad, ¿no? Es la patología degenerativa. Han salido como muchos individuos infantiles, que también nos llamó bastante la atención, y algunos de ellos presentaban signos de raquitismo, que es una enfermedad metabólico carencial, que es por falta de la vitamina D del sol y también por alimentación y demás. En el cementerio han instalado un laboratorio para analizar con más detenimiento los esqueletos que presentan alguna patología o alguna curiosidad. Bueno, la curiosidad de este individuo es que le realizaron una autopsia
Por lo tanto, ya vemos que tiene aquí un corte como muy perfecto, que sería el correspondiente a la autopsia que le realizaron. En el cementerio de Begoña también hay unas 60 personas que murieron en el contexto de la Guerra Civil. La mayoría de ellas son jóvenes soldados que murieron en el frente. También hay personas que murieron en los bombardeos de Bilbao en junio de 1937. En los bombardeos que sufrió la ciudad días antes de que cayeran en manos franquistas. Los conocen por nombre y apellido y completan sus historias gracias a los familiares que acuden a las visitas guiadas que realizan en el cementerio. Ese es el caso de Margarita y Carmen. Según el registro, sabían que madre e hija murieron en los bombardeos de Bilbao, pero con la ayuda de la familia han recuperado la historia completa. Entonces nos contó efectivamente que estaban en su caserío, que sonaron las sirenas porque llegaba un bombardeo. Salieron del caserío camino al refugio, pero bueno, desgraciadamente yendo de camino al refugio pues les cayeron unas bombas. Carmen fallece en el momento, como os he dicho, Margarita, su madre, unas horas más tarde. Lo que no sabíamos es que Carmen llevaba en ese momento en brazos a su hija de un mes. Y milagrosamente la abuela fallece, la madre fallece, pero esta hija de un mes sobrevive. Ahora hoy en día sabemos que se llama Margarita como su abuela, Margarita Serón Bárcena, y tiene 84 años, previsiblemente debe de estar viva, y entonces bueno, pues estamos un poco siguiéndole la pista a ver si podemos reencontrarla con su madre y con su abuela. El equipo de Aranzadi, que trabaja en las exhumaciones de la Guerra Civil con ayuda de Gogora, realizó las primeras 12 exhumaciones a principios de diciembre, pero aún quedan muchos restos e historias por desenterrar. Hoy en día encontramos códigos QR hasta en los cementerios. Suelen estar colocados en las lápidas y escaneándolos se pueden visualizar tanto la biografía como imágenes del difunto. Y en ocasiones incluso es posible dejar mensajes de condolencias. Por lo tanto, nombrar cementerios y nuevas tecnologías en la misma frase no es misión imposible. En algunos rincones del mundo han comenzado a construir innovadores cementerios verticales provistos de tecnología de última generación. En este de Tokio, por ejemplo, hay más de 2000 altares iluminados con LEDs. Los visitantes emplean una tarjeta inteligente para identificar el lugar en el que se encuentra su ser querido. En otros casos, los visitantes permanecen en habitaciones del duelo a las que unos brazos mecánicos transportan la urna de su difunto. Este vídeo fue viral el pasado 1 de noviembre. ¿Se trata de un cementerio con tumbas transparentes? No, eso fue lo que se extendió en la red, pero en realidad es el Museo de Jinshu, Patrimonio de la Humanidad desde el 2006 por su valor arqueológico. Decidieron dejar al descubierto algunos restos encontrados allí y ahora son muchos los internautas que publican sus fotos en las redes sociales. ¿Qué pensarían los allí enterrados si levantaran la cabeza? En su época no existía la posibilidad de dejar mensajes para que fueran enviados después de morir, pero ahora sí. La aplicación Ghost permite mandar vídeos, fotos, textos y notas de voz post-mortem a las personas que queramos. ¿Te imaginas recibir una llamada de un muerto? Una aplicación con riesgo de provocar infartos.
La cuestión no es si habrá un gran apagón, la cuestión es cuándo. Son las palabras que la ministra de Defensa austriaca, Claudia Tanner, pronunció el pasado mes de noviembre, dando por seguro que, tal y como está sucediendo en China, en Europa también se producirán apagones masivos. El gobierno austriaco ha recomendado a la población que se prepare como para 15 días de acampada, es decir, que haga acopio de linternas, pilas, hornillos y reservas de comida. No se refieren al típico apagón causado por una tormenta o por una avería, sino a un apagón masivo que afectará a un gran territorio durante un largo periodo de tiempo. Con esta preocupación acudimos a Mondragón Universitatea para que el coordinador de la línea de investigación de energía eléctrica, Jon Andoni Barrena, nos aclare cuál es el riesgo real de que aquí ocurra algo semejante. Kaixo, Jon Andoni. Kaixo. Si nos llegan a decir hace 2 años que realizaríamos esta entrevista con las máscaras puestas, no nos lo hubiésemos creído. Ahora nos hablan de apagones masivos. No sabemos qué pensar. ¿Hay razones para ponerse nerviosos o nerviosas? No hay ninguna razón objetiva para ponerse nerviosos, o no, al menos más de lo que estábamos hace 5, 10, 15 años. Bueno, eso es lo que vamos a aclarar ahora. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Eso dice el dicho, ¿no? En China ya tienen apagones. Es una especie de aviso de lo que puede pasar aquí. Bien, el sistema eléctrico de China no es comparable al sistema eléctrico ibérico por varias razones. Por una parte, el consumo eléctrico de China durante los últimos años ha ido aumentando de forma bestial, alrededor de un 7-8% anual, incluso el año pasado, el año 2020. ¿Y es por eso que no llegan a abastecer la demanda del mercado? ¿O hay otras razones? Más bien han sido razones económicas, porque el gobierno de China, por ley, tienen limitada el precio máximo de la energía eléctrica. La mayor parte, más del 50% de su energía, proviene de centrales térmicas de carbón, y al igual que en el resto del mundo, pues estas materias primas se están encareciendo muchísimo, y el carbón no es diferente al gas, también se está encareciendo mucho, y si requieren de mucho carbón, significa que su electricidad, del precio eléctrico de esos momentos de gran consumo, sería muy caro, y es por eso que el gobierno chino lo que decide es cerrar el grifo y quitar consumos, dejar de suministrar energía eléctrica a diversos consumidores para bajar el consumo. Aquí las autoridades españolas han dicho que no hay peligro de que suceda ningún apagón masivo, entre otras razones porque somos una isla energética. No sé lo que es una isla energética y si es bueno ser una isla en ese aspecto. Es bueno desde el punto de vista de que estamos conectados al sistema síncrono europeo, pero, como has dicho, somos una isla desde el punto de vista de que la capacidad que tenemos de intercambiar energía con nuestros países vecinos, tanto con Francia, Portugal como Marruecos, es muy limitada. Por ejemplo, con Francia, la capacidad máxima de intercambio que tenemos es de alrededor de 3 gigavatios. Más o menos, de tanto de capacidad de exportación como de importación de... ¿Eso es mucho o poco? Es relativamente poco en comparación, por ejemplo, con la potencia instalada que tenemos en el sistema eléctrico español, que es de más de 100 gigavatios. Digamos que es bueno si hay problemas, si hay grandes problemas en el sistema síncrono europeo. Si se cae por completo, si por alguna razón muy improbable se cae Europa, ¿no? El sistema eléctrico peninsular podría seguir funcionando independiente de ese sistema, y ni nos daríamos cuenta de que el resto de Europa tiene un apagón. ¿Cuáles serían las características de nuestra red eléctrica, esta isla de la que estamos hablando, que tiene cosas buenas y cosas malas? Sí, el sistema peninsular se caracteriza por ser un sistema eléctrico muy interconectado, muy mallado. Por ejemplo, no nos veríamos tan afectados por la caída de alguna línea de transporte de energía, porque tenemos diferentes caminos, digamos, por donde esa energía puede fluir hacia los puntos de consumo. Y por otra parte, la generación, hay diversas tecnologías de generación
y que están muy distribuidas geográficamente a lo largo de toda la península. Los sistemas de generación que alimentan nuestra red eléctrica son muy diversos y están muy repartidos, así que el riesgo de que se produzca un apagón masivo es muy pequeño. Hasta ahora, la mayor parte de la electricidad que llega hasta nuestros enchufes era de origen nuclear. En este momento, en cambio, es la energía eólica la que más electricidad aporta a la red, habiendo superado por primera vez a la nuclear en 2021. La razón es que cada vez se están instalando más parques de energías renovables y tienen prioridad para conectarse a la red eléctrica. Hablamos de energía eólica, fotovoltaica, termosolar e hidroeléctrica. Pero como las renovables dependen del tiempo, no producen energía cuando no hay sol ni viento, aún tenemos que recurrir a las centrales térmicas para responder a los picos de demanda. Las centrales de carbón se están desmantelando poco a poco por razones ambientales, de modo que nos quedan las centrales de ciclo combinado, que se alimentan de gas. Pero tal y como refleja la factura eléctrica, el precio del gas ha subido mucho en el último año, y tampoco hay que olvidar que se trata de un combustible fósil. Así que el objetivo es ir sustituyendo las centrales térmicas por energías renovables. Pero el hecho de estar a merced de la meteorología hace de las renovables una energía muy inestable. En el caso de la fotovoltaica, basta que venga una nube para que un sistema pase de generar mucha energía a no generar nada. Con el viento pasa algo parecido y es muy difícil prever este tipo de fenómenos meteorológicos. Por otra parte, hasta hace poco la energía se producía en unas pocas grandes centrales y ahora hay una gran cantidad de pequeñas instalaciones de renovables conectadas a la red. Todo esto complica la gestión de la red eléctrica. Claro, cuando la energía se genera en plantas muy grandes, el operador del sistema, que es el que se encarga de mantener el equilibrio de la red, es relativamente sencillo para él decirle a una planta que genere más o que deje de generar en cierto punto. El problema viene cuando todos esos sistemas de generación están distribuidos en la red y el operador no es capaz de dar una orden a cada uno para decir qué tiene que hacer en cada momento. Para equilibrar la producción de energía renovable con el consumo, es imprescindible desarrollar sistemas de almacenamiento. Algunas centrales hidroeléctricas sí pueden hacerlo. Bombean el agua presa arriba para aprovechar la energía sobrante para volver a convertirla en electricidad cuando haga falta. Pero las presas también causan daños ambientales y aunque no fuera así, no son suficientes para equilibrar toda la energía renovable que se produce actualmente. En Mondragon Universitatea integran sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías para mejorar la gestión de la red eléctrica. Nosotros en la línea de investigación tenemos varias vías de investigación en este sentido y, por ejemplo, una de ellas es la encargada de desarrollar algoritmos de gestión energética para intentar integrar sistemas de generación de origen renovable en conjunto con sistemas de almacenamiento que nos permitan de alguna forma pues, evitar esa variabilidad natural de las fuentes renovables. En este laboratorio han construido una pequeña red eléctrica para hacer experimentos. Antes de pasar a realizar las pruebas físicamente, hacen simulaciones en el ordenador. Por ejemplo, simulan distintas condiciones de la red eléctrica, distintas aportaciones de energías renovables, distintos niveles de consumo. También prueban cómo respondería el sistema ante un fallo de suministro. Se trata básicamente de dotar de algún tipo de inteligencia a los sistemas de control de los sistemas de generación de origen renovable y los sistemas de almacenamiento de energía, de forma que no simplemente cumplan su función habitual y ya está, sino que también sean capaces de ofrecer algún tipo de soporte a la red, ¿no?
En un futuro cercano, las Smart Grid o redes inteligentes serán claves para superar los problemas que actualmente presentan las energías renovables. Cuando oigo la palabra apagón, lo primero que me viene a la cabeza es lo que pasa en casa, cuando ponemos todos los electrodomésticos a la vez, ¿no? Que saltan los plomos, ¿no? Se va la luz. ¿Puede suceder algo así en un país? ¿No? Hablamos de potencia instalada. Ahora mismo en el sistema peninsular hay más de 100 gigavatios instalados, como he comentado, y el pico de consumo máximo que se dio hace más de 10 años, por cierto, pues ya te he comentado que el consumo no ha aumentado y de hecho ha bajado esta última década, está alrededor de los 40 y tantos, 46 gigavatios creo que era. O sea que no hay peligro. Por lo tanto, sí que es cierto que de esos 100 gigavatios, mucha de esa potencia es renovable, que depende de si hay viento o de si hay sol para producir. Pero incluso cuando no tengamos ni viento ni sol, tenemos generación suficiente mediante otras tecnologías para suministrar esos picos de consumo sin que sea necesario cortar ningún consumidor como hacen en China. En todo caso, hay algunos países europeos que han recomendado a sus habitantes hacer acopio de alimentos, pilas, herramientas, por si viene el apagón masivo, ¿no? No sé si están exagerando o si hay alguna razón objetiva detrás de esas recomendaciones. Sí, estás hablando de Austria, efectivamente. Que desde el gobierno de Austria han dado recomendaciones a la población que objetivamente no deberían de tener miedo a quedarse sin suministro eléctrico, porque pertenecen al sistema síncrono europeo, están dentro de la red europea y es muy improbable que toda la red caiga, porque si cae la red austríaca debería de caer prácticamente toda Europa, a no ser que se quede aislado. ¿Pero en qué son diferentes los austríacos, la red austríaca? La red austríaca, la diferencia que tiene es que en los picos de consumo no tienen capacidad de generación suficiente para suministrar la energía en sus picos de consumo, por lo tanto son muy dependientes de la energía que importan, tanto de Alemania por una parte, de Polonia por otra parte, y por otra parte el gas que importan, a diferencia de la península ibérica, que tenemos puertos y podemos importar el gas licuado de barcos prácticamente de donde queramos. Siempre que tengamos dinero. Siempre que tengamos dinero y podamos pagarlo, evidentemente. Ellos, a diferencia de nosotros, dependen del gas que se importa de Rusia directamente, y entonces están a merced de juegos geopolíticos. Ahí han visto el peligro, ¿no? Sí. Tal vez. Bueno, entonces, ¿tenemos que comprar pilas para nuestras linternas o no? Un consejo final. El tener pilas en casa siempre está bien. También. Y de tener un apagón, no os puedo asegurar que no vayamos a tener en una tormenta o alguna causa de estas algún apagón típico que suele haber de vez en cuando. Pero no pero masivo. De un apagón masivo yo estaría tranquilo desde ese punto de vista. Osondo, eskerrik asko, Jon Andoni. Eskerrik asko, zuri. Asociamos la luz a la vida, pero también es posible subsistir en la más completa oscuridad. Hablamos de las profundidades marinas. La llamada zona afótica depende de la turbidez del agua, pero comienza en torno a los 200 metros. Más allá, apenas llega el 1% de la luz solar, y si seguimos bajando, ni eso. Sin luz no se puede realizar la fotosíntesis, por lo que no hay plantas, pero sí algunos curiosos animales. Los habitantes de las profundidades han desarrollado diferentes estrategias para sobrevivir en esa zona. Tejidos muy acuosos para aguantar la presión, bioluminiscencia y grandes bocas para cazar. Acercarse al calor de las fuentes hidrotermales, técnicas para atrapar la materia orgánica que cae de las capas superiores.
Esperamos haber arrojado algo de luz en el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Agur.